La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. De la mañana con 2 minutos, señoras, señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali y Radio Quillabamba en La Convención. Se une otra red de radios amigas a esta transmisión: Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, la Radio del Arzobispado, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta, Onda Digital TV Fuego TV, AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo. Y usted puede escuchar este programa a la hora que desee, como también nuestras plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba y el canal de YouTube de Radio Santa Rosa. Además, nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Muy bien, hoy día es 16 de diciembre del año 2022 y ayer pasaron muchas cosas. Entre ellas, el juez Juan Carlos Checkley Soria fundamentó por qué el señor Pedro Castillo tiene que ir 18 meses a prisión preventiva y le dio 18 meses de prisión preventiva. Al premier Aníbal Torres le dieron comparecencia con ciertas restricciones, pero el Ministerio Público obviamente ha apelado a esa resolución del juez. Rosa María nos va a explicar en unos instantes por qué se ha dado estas dos resoluciones del señor juez. Además, hay que lamentar nuevamente otro día muy triste. El día de ayer fallecieron 7 personas en Ayacucho, en este enfrentamiento que hay, 7 personas y 52 heridos. Una verdadera pena lo que está pasando. Siguen gente infiltrada generando disturbios y de verdad que hay que lamentar y hay que hacer un llamado a la paz, como lo ha hecho ayer la Conferencia Episcopal Peruana, pidiéndonos a todos los peruanos católicos y no católicos a que este domingo, que es el 4º domingo de Adviento, nos unamos en oración por la paz, unidos en oración por la paz, y que si podemos poner todos alguna señal de paz en nuestras puertas, como una bandera, como un pañuelo blanco, pongámoslo. Es un llamado que ha hecho la Conferencia Episcopal Peruana. Y de verdad que somos 33 millones de peruanos que queremos la paz, somos 33 millones que queremos que nuestro país surja y progrese. Hay un grupo de gente que, yo digo siempre con mucha razón, tiene ganas de protestar, ¿no? Pero también hay un grupo de infiltrados que se meten en estas manifestaciones, que tienen una misión de generar caos, generar violencia. De todo esto, en el análisis completo está ya Rosa María Palacios con nosotros. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, demorando un poco mi ingreso. Habían algunas cosas que atender de urgencia, pero vamos a contarles toda la información. Antes de empezar el programa, como siempre, tenemos que hacer las menciones correspondientes a las personas que nos ayudan a mantener esta transmisión. Y comenzamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú. La Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú invita a profesionales de diferentes disciplinas a participar del proceso de admisión. Informes en Facebook, @PUCMGS
o al teléfono 993-028-464. Hotel La Cuesta de Caima de la Asociación Santa Catalina de Sena de las Madres del Monasterio de Santa Catalina es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Calle Antero Peralta A10, urbanización San José Humacoyo, frente a la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, 75 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. Colegio privado bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El Colegio Bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Colegio Santo Tomás de Aquino, de los Padres Dominicos, ofrece excelencia académica y formación cristiana para la vida. Abre el proceso de admisión para el año 2023 para primaria y secundaria. Informes en los teléfonos 987-11-8509 y 426-3390. Colegio Santo Tomás de Aquino, 131 años formando en valores cristianos. Palestra Editores, el sello de los buenos libros de derecho, es una editorial peruana dedicada a desarrollar importantes proyectos de investigación y edición jurídica con la colaboración de destacados estudiosos y profesionales del derecho. Palestra Editores celebra sus 26 años de reconocida trayectoria editorial con diversas actividades académicas. Visítenos en palestraeditores.com o en las redes sociales como Palestra Editores. Y finalmente, Urbánica. Diseñamos y construimos viviendas que te conectan con la naturaleza y que generan bienestar para tu hogar. Si deseas conocer nuestros proyectos en Punta Hermosa y Miraflores, o si tienes algún inmueble donde quisieras construir, nos podemos asociar también. Escríbenos al WhatsApp 948-242-747 o 998-999-201. Muy bien. Tenemos que empezar el programa, por supuesto, con lo más importante, y lo más importante es la vida de las personas. Ya no hice la mención a que ustedes nos pueden ayudar a través de la captura del QR y a través del PayPal, por favor, también me había olvidado. Si ponemos la imagen del PayPal y de esa manera las personas en el exterior nos pueden ayudar también a través de ese sistema. ¿Está ahí? No, no tiene la imagen del PayPal. Muy bien. En la pausa Vamos lo ponemos. en la pausa lo ponemos. Muy bien. Vamos a la lectura de lo que ha pasado ayer. Como les decía, lo más importante en una sociedad es proteger la vida. Una sociedad tiene que proteger la vida de sus ciudadanos. Ayer han muerto 7 personas en Ayacucho. Conteo oficial que tenemos hasta ahora, el proporcionado por el MINSA, por la Dirección Regional de Salud de Ayacucho. 7 personas. Y decenas de heridos. Más de 50 heridos. El hospital regional no se daba abasto. Han tenido que poner carpas para poder atender a las personas que llegaban en algunos casos muy críticas, porque la cifra de fallecidos se fue incrementando a lo largo del día, porque de 2 pasamos a 4 y de 4 a 5 y de 5 a 6 y luego a 7, porque eran personas que provenían todas, por lo que sabemos, del mismo evento, la toma del aeropuerto de Ayacucho, a las cuales se les ha disparado. Son heridos de bala. Y algunos han entrado en una fase crítica y finalmente han fallecido el día de ayer. Y eso no se arregla con un tuit de la señora presidenta enviando sus condolencias al pueblo de Ayacucho. Lo que la gente necesita saber es la identidad de los responsables. Y eso es algo que el Estado tiene la obligación de ofrecer a las familias de las víctimas. También en Andahuaylas. Pero ayer, con particular atención, porque, mire, una cosa es una bala perdida, o una bala perdida de un arma hechiza en un fuego cruzado.
Otra cosa es que te atropellen en una carretera, sí, es consecuencia de la movilización, por supuesto. Otra cosa es que un niño no pueda llegar a ser operado a Lima porque no lo dejaron pasar. Todo eso ha pasado. Todos esos muertos cuentan, todas esas vidas valen. Pero desde el punto de vista de la responsabilidad del Estado, es muy distinto que te apunten al cuerpo y disparen a matar. Porque las circunstancias anteriores son una desgracia, son una tragedia, pero no hay dolo. En la circunstancia en la que un hombre armado se pone en posición de tiro para disparar al cuerpo, a la cabeza, al tórax de otro ser humano, estamos hablando de intencionalidad. Y ese es el problema de las imágenes terribles que hemos visto ayer. No se las vamos a poner, no voy a poner las imágenes de los fallecidos, creo que hay un poco de exceso a veces de irrespeto por las familias de las víctimas, porque ese chico fallecido con la cara ensangrentada es el hijo de alguien, ¿no? Es el hermano de alguien. Entonces, sabemos que han fallecido ayer 7 personas y hay muchísimas lesionadas, y algunas muy graves. También hay lesionados en la Policía Nacional, sin discusión, pero no hay fallecidos en la Policía Nacional y no hay fallecidos en las Fuerzas Armadas. Es decir, la población de Ayacucho es la que se ha llevado la peor parte. Que no debían ingresar al aeropuerto, sin discusión, por supuesto, es un delito, ya lo hemos explicado ayer. Y hoy día vamos a repasar todos los delitos cometidos por una población que no conoce los límites de la protesta. De acuerdo. Pero la Fuerza Armada y la Policía Nacional no puede disparar al cuerpo a nadie. Está prohibida de hacerlo. El arma que llevan es una arma disuasiva. No es un arma letal. No pueden salir con armas letales. Es disuasiva. Pueden usar salvas. Pueden tirar, ¿no es cierto?, un tiro al aire para dispersar. Con mucho cuidado, porque el tiro que sube baja, pues, ¿no? Pueden hacer un cerco. Pueden usar submaterial, es decir, la tanqueta para ponerla delante de la puerta para que nadie pase. Pueden detener. La policía puede y debe detener. Y puede y debe detener de acuerdo a las normas para detener a una persona. Eso también está regulado. Los términos de enfrentamiento están todos regulados en la ley. Cuando se suspende el derecho de reunión o el derecho de tránsito, no se suspende el derecho a la vida. No se suspende el derecho a la salud. El Estado no tiene derecho a lesionarme ni a matarme. ¿Cuántas veces lo tenemos que explicar? Una y otra vez. Y eso hay que explicárselo a la derecha. Pero a la izquierda hay que explicarle que no se toman aeropuertos, pues. Tan simple como eso. Y en el medio estamos nosotros tratando de encontrar algo de racionalidad en esta locura. ¿Por qué 7 personas tienen que morir por política? ¿En serio? Y sumadas, ya estamos en 17. No todas en las mismas circunstancias, todas merecen una explicación, porque detrás de cada víctima hay una familia que quiere saber cómo se murió su familiar y tiene derecho a saberlo. Si fue atropellado, muy bien. Si fue una bala perdida, muy bien, que se le explique. Y si fue un grupo de militares en un aeropuerto que está disparando al cuerpo, también tiene derecho a saberlo. Porque de cada una de esas investigaciones se determinan responsabilidades. Así de claro. Ayer, en la mañana, cuando terminábamos el programa y comenzábamos a revisar las noticias que llegaban de todo el país, porque hay una diferencia muy grande entre lo que pasa en un punto y otro, y cada uno mereció un tratamiento, estábamos notando
que parecía que había ya un control mucho más efectivo y real de orden público. Las carreteras ayer se han liberado. Por ejemplo, en Chao y en Virú fue la propia población la que decidió liberar la carretera. ¿Por qué? Porque el día anterior tuvieron disturbios en el mercado de Chao y atacaron a los propios comerciantes que estaban apoyando la movilización. Llegó un momento en que el alcalde y los comerciantes dijeron, no, pues ya de ninguna manera. Y porque además, producción agraria estaba varada en la carretera, pudriéndose. Eso no se puede permitir. Y ayer se liberó con mucho éxito y apoyo de la población toda la carretera panamericana norte. Es decir, usted sale de Lima hasta Tumbes, en este momento no hay ningún inconveniente. Igual Ica, Pisco, Nazca, todo eso se ha liberado. Los problemas están en Chala, ahí empieza el problema en la Panamericana Sur, en Camaná. Esos dos puntos, uno esperaba que se liberaran hoy. La ruta de acceso de Arequipa a Puno fue liberada ayer también. Arequipa amaneció, como lo hemos dicho, completamente pacificado y con la población aprobando la acción de pacificación que ha habido. En ese contexto, reitero, uno pensaba que no íbamos a tener un día tan amargo como el día de ayer. A las 2 de la tarde aproximadamente, un grupo de personas decide entrar en Ayacucho al aeropuerto. La protesta hasta esa hora había sido una protesta sin mayores incidentes. Es decir, siempre hay encuentro entre la policía y la población, pero la gente había marchado en tranquilidad, con sus consignas, hasta que un grupo decide entrar por una zona arqueológica al aeropuerto. El aeropuerto había suspendido sus operaciones y estaba bajo control militar. Inmediatamente, los efectivos que estaban en la pista de aterrizaje comenzaron a disparar contra la gente que entraba a la pista de aterrizaje. Ahí se han producido los mayores incidentes. Han habido otros momentos también, luego de ese, en los alrededores del aeropuerto, donde también se ha disparado al cuerpo. Y no solamente hay fallecidos, hay lesionados. Y los lesionados tienen que ser atendidos. Y el hospital no se da abasto. La desesperación ahí era que mucha gente no tenía ni siquiera noticias de sus familiares porque era tal la demanda que no podían darte ni información. Ha sido un día trágico para el pueblo probablemente más castigado del Perú. Si ustedes escuchan las voces de la gente que llamaba a los radios o la gente que ha grabado los momentos en que se disparaba contra la población, esa voz de angustia y desesperación es una voz que viene desde los 80s, que recuerda exactamente lo que es tener una ciudad militarizada. Ayacucho estuvo militarizado muchos años, con jefes de comando político militar. No es un lugar al que quieran volver, ciertamente. Entonces, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el ministro de Defensa y en general este gobierno y el presidente del Consejo de Ministros, que está pintado en la pared, la verdad, pues está abocado a otras cosas, tienen que entender que no van a contar con el favor popular si no hay un acto de justicia contra los fallecidos. Eso es lo primero que tienen que entender. No cuentan con el favor popular, pero tampoco van a contar con el favor popular de tolerancia, por lo menos. Ya se van, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? No. Tienen que responder y tiene que haber una respuesta política a lo que están haciendo. Todos queremos paz, la gran mayoría de los peruanos. Hay un grupo pequeño que quiere perturbar el orden público, de acuerdo, pero no respondes a balazos, pues. Así no funciona. Y a todos mis amigos fascistoides que me dicen, pero ¿qué cosa quieres? Que les digan por favor, que les pidan permiso. Hay en la tecnología militar y policial una cantidad de opciones fantásticas para hacer exactamente lo mismo que es resguardar el aeropuerto. ¿Eh? Para eso se estudia, para eso se entrena. Para eso ponemos el orden público en manos de las Fuerzas Armadas y Policiales.
porque ellos tienen el monopolio de la violencia, no los ciudadanos. La bala es la última opción en materia de represión y se usa cuando estás en guerra con un enemigo externo, no para disparar a tus nacionales, a tus conciudadanos. Esperemos que Ayacucho hoy día amanezca mucho más tranquila, pero sí se ha notado lo siguiente, y lo he puesto en Twitter ayer y quiero que se quede claro. Sábado, domingo, Andahuaylas. Andahuaylas y Ayacucho hoy compiten por el triste puesto de cuál es la localidad con más fallecidos. Pero luego, hacia la tarde del lunes, Andahuaylas se tranquiliza y el epicentro de la violencia se mueve a Arequipa. Y el martes es Arequipa, el epicentro de la violencia. Y el miércoles es el Cusco, Arequipa ya pacificado, epicentro de la violencia. Y ayer Ayacucho. Lo que quiere decir es que quienes movilizan no tienen el control simultáneo de todo el país, pero tienen una organización que les permite mover el epicentro de la violencia día tras día a través de todo el sur andino. ¿Por qué se está movilizando así? ¿Por qué en Ayacucho no tomaron el aeropuerto el lunes? ¿Por qué esperaron que se levantara primero Andahuaylas, después Cusco, después Arequipa, después Cusco? Porque hay una organización detrás de esto. Sería muy ingenuo pensar que no la hay. Sí la hay. Pero también hay, como conversábamos ayer con Quillabamba, comunidades que en muchos casos han sido informadas básicamente en Facebook, a través de medios de comunicación digitales, locales, que Pedro Castillo no ha dado un golpe de Estado, que esto no ha ocurrido. No ha ocurrido. Lo que todos hemos visto, ese mensaje al país diciendo disolver el Congreso de la República, eso no ha ocurrido. Y que le han dado un golpe a él que los representa. Entonces la gente está furiosa, con toda razón, pero con toda razón. Y uno ve rabia, por supuesto, pero no les han contado la historia completa. Vamos a ir a Chimbote, ¿no es cierto, Abel? Tenemos comunicación Sí, con Rosa nuestro María. corresponsal de Radio Sí, Santo ya. Domingo para ver cómo está el norte. Él está muy cerca justamente a la zona de Chao y Virú. Y estamos, si me permiten, tengo que apagar acá una serie de cosas, porque siempre tengo problemas digitales. Debo ser una periodista un poco negada para los problemas digitales. Vamos con Walter Castro de Radio Santo Domingo. Walter, muy buenos días. Buenos días, Rosa María, ¿cómo le va? Muy buenos días. Espero que nos podamos escuchar bien. Quería que nos des un reporte de la situación en el área en la que ustedes están cubriendo en Santo Domingo, más allá de Chimbote. Claro que sí, claro que sí. Bueno, hasta ayer había bloqueo de carretera de la Panamericana Norte en la zona de Virú. Chimbote tiene mucho flujo, mucho contacto comercial, económico con Trujillo, ¿no? Es más, aquí en el terminal terrestre de Chimbote hay varias empresas de transporte que realizan ese servicio en ese tramo, ¿no? Chimbote, Trujillo, pero que en los últimos días, en la última semana prácticamente, habían paralizado sus actividades, se había cerrado, digamos, la venta de boletos para viajes a Trujillo, porque en la Panamericana Norte, a la altura de la provincia de Virú, había hasta 3 puntos de bloqueo. El día de ayer, efectivos de la Policía Nacional, apoyados incluso con la población de Virú, algunos distritos como Chao y Nuevo Chao, posibilitaron el despeje de la Panamericana Norte en los puntos que estaban bloqueados. Han habido algunos enfrentamientos, han habido algunas personas heridas, algunas personas detenidas también. La población que ya se había cansado porque durante 4 días se habían producido enfrentamientos intensos con efectivos de la Policía Nacional. Hubo ataques, por ejemplo, a algunos locales municipales, ¿no? Algunos locales del Ministerio Público en la zona de Virú, distrito de Chao y Nuevo Chao, fundamentalmente. Ayer entonces algunos alcaldes distritales, encabezando a su población, que ya ha estado muy
cansada de los actos vandálicos que se habían producido, saqueos, robos a pasajeros. Ellos mismos, respaldados con un contingente de más o menos un centenar de efectivos de la Policía Nacional, han despejado la Panamericana Norte. Han llevado cargadores frontales para poder sacar hay que decirle, piedras. Walter, la información que yo tengo desde Chao es que se hartaron de los saqueos y ha sido el propio alcalde con la gente y la policía la que ha ido a destrabar la carretera, lo cual es notable porque es un triunfo, digamos, de la sociedad organizada, ¿verdad? Sí, efectivamente, eso ha ocurrido, ¿no? Digamos que son dos sectores de la población, ¿no? Un sector que ha venido bloqueando y que inicialmente, tenemos que decirlo también, tenían el respaldo de la población. Claro. Pero los efectivos, los pobladores se hartaron, se cansaron de las acciones violentas, los saqueos, los robos, porque han sido en perjuicio de la propia comunidad, ¿no? Entonces, los alcaldes han encabezado precisamente a los moradores, a los habitantes, y junto con la policía han podido despejar la Panamericana. Aunque ayer en horas de la tarde, noche más o menos, nuevamente un grupo de gente que ha venido perpetrando actos vandálicos habían tomado la Panamericana, pero nuevamente los pobladores entraron a tallar y lo sacaron otra vez. En Chimbote, ¿cómo está la situación? Tú estás con base en Chimbote. Respecto de la protesta, porque en todas partes ha habido protesta, ¿cómo calibras más o menos la situación donde estás, en Chimbote? A ver, en Chimbote el día de ayer, por ejemplo, ha habido, digamos, la movilización más numerosa comparando con las anteriores, pero han sido más o menos unas 400 personas, ¿no? Unas 400 personas. Ha sido un acto absolutamente pacífico, digamos, han obstaculizado el tránsito vehicular en la Panamericana porque acá tenemos una vía principal que es la avenida Galvez, pero que es parte de la Panamericana Norte. Entonces, durante la marcha, que habrá durado aproximadamente 2 horas y media, el tránsito ha estado obstaculizado, ¿no? Los vehículos no han podido pasar por la Panamericana porque ese tramo de la avenida José Galvez, que es una vía principal en Chimbote, es parte de la Panamericana. Han dado media vuelta los manifestantes y han llegado al centro de Chimbote, al corazón de Chimbote, y han terminado su manifestación, su protesta en la Plaza de Armas. 1:30 de la tarde o 2 de la tarde acabó todo, había empezado como a las 10 de la mañana o 10:30, pero a la 1:30 de la tarde se terminó absolutamente todo y fue pacífico. No fue ¿Qué es lo que piden, Walter? ¿Cuál es el sentir de esta población que se manifiesta? Es en realidad un pedido generalizado, ¿no? O sea, que va desde el cierre del Congreso, ¿no? Asamblea Constituyente, libertad de Pedro Castillo. Es más, digamos, no todos, pero algunas personas, se le escuchaba en las arengas, ¿no? Piden que Pedro Castillo sea restituido en su función como mandatario, ¿no? Digamos que, grosso modo, esos son los puntos principales de su plataforma, de sus reclamos. Ahora, ¿son organizaciones? Porque veo ahí algunos afiches, son más organizaciones que solo personas espontáneas, ¿verdad? Hay frentes acá de defensa. ¿Quiénes son estos grupos sociales? Si los pudieras identificar. A ver, son grupos que se han conformado, digamos, recientemente, ¿no? En este contexto de protesta social, pero ya también viene, digamos, desde la etapa de elecciones generales última, ¿no? Gente que simpatiza con Pedro Castillo o gente vinculada a la izquierda, básicamente. También ha estado, por ejemplo, SUTEP. Algunos dirigentes han estado movilizándose el día de ayer y también en días anteriores, ¿no? En otras movilizaciones de menor tamaño que se han venido realizando en los distritos de Chimbote y Nuevo Chimbote, que han sido protestas pacíficas, pero repito, son básicamente sectores de izquierda que simpatizan con Pedro Castillo y que, digamos, creo que esto es importante mencionarlo, no quieren a la señora Dina Boluarte como presidenta y están exigiendo también su renuncia. Así es. Muy bien, muchísimas gracias, Walter, por este reporte muy completo. Esta es la suerte que tenemos de trabajar en red. La Sociedad Dominicana de Medios de Comunicación trabaja en red. Tenemos, como han visto en estos días, reportes desde Arequipa, desde Quillabamba, ahora desde Chimbote, y vamos a seguir recogiendo con todos nuestros corresponsales
y que son reporteros cada uno de su radio, por supuesto, esta información. A ver, creo que tenemos que hacer una pausa porque tenemos una larga entrevista política con la que vamos a revisar los otros hechos relevantes. Pero antes de irnos a la pausa, qué vergüenza es el Congreso, de verdad, de verdad, de verdad. Ayer escuchaba, decía, Dios mío, yo tengo que hacer esto por mi trabajo, ¿no? Pero yo entiendo que ya la gente no los quiere ni escuchar. Ayer tenían una tarea muy importante para detener la convulsión social, que es fijar un cronograma electoral de salida de esta crisis. Un horizonte, o sea, ¿a dónde vamos? ¿Cierto? Eso lo tenían que hacer, con todo el debate que eso implica. Muy bien, invitaron a los titulares de los organismos electorales, porque hay que preguntarles cosas que los congresistas no tienen por qué saber. ¿Cuánto demora hacer una elección? ¿Cuáles son las fases de una elección? Perfectamente. Muy bien. Expusieron, yo creo que muy claro, lo que expusieron, la ley, lo que dice la Constitución y la ley. La ley se puede modificar, la Constitución también, pero la tiene que modificar ¿quién? El Congreso, no los organismos electorales. Muy bien. Explicado que fuera esto, el señor Williams le pide a los congresistas que formulen sus preguntas a los invitados y les da 1 minuto a cada uno de los que quieran participar. No había forma de que hicieran una pregunta. Hacían proclamas. Proclamas. Ni una pregunta. No son capaces de formular una pregunta, ni tampoco de una instrucción tan sencilla como, ¿tiene usted alguna pregunta? No, no tengo ninguna, que se vaya el señor. Porque terminaban las preguntas y se podían retirar estos señores y ellos comenzar su debate. Pero no podían formular una pregunta. O sea, una pregunta es un enunciado que tiene un signo de interrogación al principio y al final, ¿no? Entonces, en su desesperación, dado que no habían entendido la orden general, Williams, cada vez que le daba la palabra a un congresista, le decía, tiene 1 minuto para hacer su pregunta. Y no había preguntas. Entonces, los fujimoristas decidieron que el fraudismo había vuelto, pues. Exigimos la renuncia del presidente del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Ah? El fraudismo en su esplendor. Los de la izquierda decían, queremos asamblea constituyente. Ese no es el debate. Ustedes aprueban el bicameralismo, nosotros la asamblea constituyente aprobamos todo. Todos nos aprobamos todos, hacemos este cambalache que hacemos acá y ya está. Y por supuesto, insultos, gritos. Norma Yarrow gritándole a Digna Calle por su esposo. Ella dice, ¿qué estamos esperando? ¿Que hayan más muertos? ¿Quién va a venir? Tu marido, le grita Norma Yarrow. Como si estuviera en dónde, ¿ah? En un bar. En una discoteca, en un bar. Es el Congreso de la República. Y Digna Calle dijo, mi marido postulará si quiere, pues. Ay, Diosito, qué vergüenza. Señora, para eso no nos dieron paridad. No dan papelones, pues. Una vulgaridad así. Acá hay un tema crítico, urgente, que no es tan complicado. Es que se pongan de acuerdo para un cronograma de salida. Y a mí lo que me parece increíble en estas dirigencias de izquierda es que todos piden renuncia de la mesa directiva. A nivel nacional, ¿eh? En todas las protestas, renuncia a la mesa directiva. Es un concepto un poco elaborado para una protesta local, ¿no? ¿Por qué una protesta local en Cusco, en Arequipa, en Puno, en Chimbote, renuncia de la mesa directiva? ¿Saben por qué? Porque esos 130 congresistas, o sea, 129 menos Williams, y el fugado y el suspendido me imagino que tampoco, pero en fin, creen que cada uno de ellos puede ser presidente del Perú. Tienen ese sueño loco. Entonces se va y ahora me puede tocar a mí. Entonces Bermejo, Bellido, Valdemar Cerrón cree que puede ser presidente de la República. Entonces todos quieren que renuncie a la mesa directiva para que elijan a otra mesa directiva de ellos mismos, pero uno sueña con ser presidente y que renuncie Dina Boluarte y así soy presidente del Perú. Esto es de locos. Y otra cosa más, ayer le dieron 18 meses de prisión preventiva a Pedro Castillo,
por varios delitos que se están acumulando. No solamente rebelión y conspiración para cometer rebelión, sino también los delitos que se están cometiendo esta semana, cuyo agente mediato es Pedro Castillo. Ayer yo decía, el primer responsable de lo que está sucediendo en todo el Perú es Pedro Castillo. No, ¿por qué? Me decían. Los primeros son los congresistas. Los congresistas son un desastre. Y yo estoy de acuerdo con ustedes en que se tienen que ir, lo acabo de explicar. Pero dos cosas son posibles a la vez. ¡Wow! Sí, dos cosas son posibles a la vez. Que el Congreso sea un desastre y que Pedro Castillo anime a través de sus arengas en papelitos que publique a la gente a que salga a defenderlo a él, que ha dado un golpe de Estado con una narrativa de izquierda enloquecida en que aseguran que no ha habido un golpe de Estado de Pedro Castillo. O sea, eso que usted vio en televisión, eso no existió. Oiga, el señor sale y dice disolver el Congreso, intervenir la fuerza, el sistema de justicia, me entregan las armas, requisa de armas civiles, llama al general de la policía, me dice, me detiene a la fiscal de la Nación, me cierra el Congreso, huye en un automóvil de la Embajada de México. No, no ha habido fuga. Lo ha contado el presidente de México, que es su amigo, no lo digo yo. Ayer Bermejo decía, no. Eso de la fuga a México es falso, ¿ah? Eso es falso, ya se ha acreditado que es falso. Habla con el mexicano, pues, que le contó al universo entero que Pedro Castillo lo había llamado a pedir asilo, y él le dijo que sí. O sea, es de locos. Y una nota final, ayer la Cancillería por fin se puso los pantalones, y la nueva ministra de Relaciones Exteriores ha llamado en consulta a los embajadores peruanos en México, en Colombia, en Argentina y en Bolivia. Porque el Perú tiene un mínimo de dignidad internacional y tú no puedes tener a estos 4 presidentes insultándote en la vía pública. Porque no reconocen a Dina Boluarte, entonces simplemente no podemos tener relaciones con los países que no reconocen a la presidenta, que ha determinado una sucesión presidencial que se establece en el acto electoral del 2021, no ahora. Ya era hora de que llamaran en consulta, la verdad. El señor Petrov de Colombia ha mentido sobre la situación de Pedro Castillo. Es un mentiroso, un difamador. Ha mentido. Ha dicho que no está bajo, ¿no es cierto?, una justicia que pueda juzgarlo. ¿Qué cosa es nuestra Corte Suprema? ¿Un chancay de a medio para el señor Petrov? No existe la Corte Suprema. Solo hay Corte Suprema en su país. Pobrecitos los colombianos, la verdad. Mientras que Pedro Castillo manda arengas insultando a la embajadora de Estados Unidos, con la cual no tenía ningún problema en reunirse, ¿ah? No tenía ningún problema en ir a Estados Unidos a hacer giras, mientras Vladimir Cerrón lo insultaba por haber cedido al imperialismo yanqui. Ahora, que la embajada de Estados Unidos tenga una posición de reconocimiento de Dina Boluarte, que la señora embajadora visite a la presidenta del Perú. ¡Ah, ahí está! Y escribe cosas delirantes. Que la embajada de Estados Unidos manda a asesinar a los peruanos. O sea, en fin. Vamos a ir a una pausa y regresamos con Pedro Cateriano a ver si nos ayuda a entender toda esta locura, la verdad. Hay días que uno dice, entre gente que ha muerto, eso no tiene rectificación. La muerte es la única cosa que no podemos cambiar. No hay nada más objetivo que la muerte. Gente que ha muerto en estos días y este Congreso enloquecido y esta izquierda enloquecida defendiendo a Pedro Castillo, por el amor de Dios. Y no son terroristas los que protestan, ya, de nuevo. Al que terruquee lo voto. Ya les he dicho todo, lo bloqueo todo. Voy a leerles un minuto el Código Penal, ¿ya? Porque de verdad, se puede ser ignorante, pero uno puede aprender en alguna mañana. Artículo 315 del Código Penal. 315. Tienen penas bien grandes, ¿ya? Y no tiene que ser terrorismo. Disturbios. El que en una reunión tumultuaria atenta contra la integridad física de las personas y o mediante violencia
causa grave daño a la propiedad pública o privada, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 6 ni mayor de 8. No menor de 6. Es pena efectiva, por el amor de Dios. Ya, no estamos hablando de moco de pavo. No tienes que ser terrorista. El Código Penal tiene un montón de artículos bien claritos donde te explican qué cosa es a lo que está pasando. Muy bien. Tenemos también, por si acaso, el atentado contra la seguridad común. Artículo 281 del Código Penal. Será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 6 ni mayor de 10 años el que crea un peligro para la seguridad común, realizando cualquiera de las conductas siguientes. O sea, pena de 6 a 10 es efectiva. Atenta contra fábricas, obras, infraestructura, instalaciones o equipos destinados a la producción, transmisión, distribución, almacenamiento o provisión de saneamiento, electricidad, gas o telecomunicaciones. Atenta contra la seguridad de los medios de telecomunicación pública puestos al servicio de la seguridad de transportes destinados al uso público. Dificulta la reparación de los desperfectos en las fábricas, obras, infraestructura, instalaciones o equipos a los que se refieren los incisos 1 y 2. Y luego tienen ustedes atentado contra los medios de transporte colectivo de comunicación. Eso es tomar carreteras. Y tomar carreteras es no menor de 3 ni mayor de 6. Y las penas se suman ahora en el Perú. Entonces no necesitas ser terrorista. Necesitas ser delincuente, eso sí. Pausa y volvemos con Pedro Castillo. Es decir, Pedro Cateriano estará con nosotros. Vamos a la pausa y volvemos. Vamos a Palestra Editores por toda y a toda la comunidad jurídica de Lima. Les informamos que a partir del 1 de diciembre pueden encontrar todas las novedades del Fondo Editorial Palestra en librerías Tu Macro, ubicada en la avenida Santa Cruz 160, San Isidro, a una cuadra del Colegio de Abogados de Lima. Libro de Palestra Editores cada vez más cerca de ti, y también a todos los que nos ayudan en el PayPal. Muchísimas gracias a José Cóndor, que toda la vida nos ayuda a través del PayPal. José Cóndor de Estados Unidos, muchísimas gracias siempre por tu donativo. Pausa y volvemos con el doctor Cateriano. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María ya se encuentra con nuestro invitado, el doctor Pedro Cateriano. Adelante, Rosa María. Bueno, vamos a tratar de recorrer todos los temas del día, pero empecemos por los judiciales, donde me acababa de quedar. El señor Pedro Castillo ha sido sometido a una medida de seguridad para el proceso, 18 meses de prisión preventiva. Su socio en esta aventura, que es Aníbal Torres, comparecencia restringida. Los demás ministros son aforados, entonces están esperando que el Congreso les levante el fuero. Ojalá que sea rápido, pero lo cierto es que Pedro Castillo, 18 meses de preventiva. Y hay una paradoja, porque va a estar en preventiva, si es que la apelación le es adversa, va a estar en preventiva más tiempo del que gobernó. Lo único que tenía que decir es, efectivamente, señor, sí, di un golpe de Estado, lo confieso. ¿Qué pasa en la cabeza de un expresidente que no puede ni siquiera hacer una confesión sincera de un acto cometido en flagrancia? Muy bien, Pedro Cateriano, la primera impresión de la decisión de la Corte Suprema, en los casos que ha podido revisar ayer. Bueno, creo que las dos decisiones de la Corte Suprema, más la del día de ayer, es decir, las dos anteriores, la primera del doctor San Martín, que validó, es decir, que dijo que la detención preliminar se ajustaba a ley, digámoslo claramente, despejó todas las dudas respecto a la detención. Ojo, en un contexto en el cual el presidente de Colombia, Petro, mintió ante la comunidad internacional y dijo
que Castillo había sido detenido sin mandato judicial, es decir, en un contexto nacional e internacional en el cual descaradamente se trataba de tergiversar la realidad en el país. Luego viene la medida también de la Corte Suprema para continuar las indagaciones. Y finalmente, la detención preventiva del día de ayer, que creo que se ajusta a derecho. Ahora, sí llama la atención, Rosa María, el tratamiento que le ha dado el vocal supremo Checli a Aníbal Torres, que hay que decirlo claramente, él dio los primeros pasos para el rompimiento del orden constitucional, desde el momento no solo que usa también la mentira a nivel internacional para acusar de golpistas a los parlamentarios, diseña esa estrategia para, mediante un acta de Consejo de Ministros, desconocer, es decir, no acatar la resolución del Tribunal Constitucional. Entonces, claro, la Corte Suprema o el juez supremo el día de ayer ha empleado los argumentos de su avanzada edad y de su estado de salud. Y si nosotros comparamos los argumentos que la propia Corte Suprema o el Poder Judicial, digámoslo, en sus distintas instancias empleó, por ejemplo, para darle arresto domiciliario a Pedro Pablo Kuczynski, también expresidente de la República, vemos que no hay una congruencia. Inclusive en algunos casos se puede sostener que la salud de Pedro Pablo Kuczynski, según lo expresaron sus médicos, tenía problemas en el corazón o tiene problemas en el corazón, y esto no lo tuvo en cuenta el Poder Judicial. Valga la ocasión, Rosa María, para exhortar al Poder Judicial para que mantenga una línea coherente a través de sus resoluciones y no se generen estas situaciones. Ayer los argumentos del abogado defensor de Castillo eran: no, es San Marquino, ha escrito libros. Al contrario, ese es un agravante, ¿no? Claro. O sea, si una persona es experta en derecho y ha sido un conspirador de un golpe de Estado, merece una pena mayor que cualquier ciudadano que no tiene conocimientos jurídicos o que ha sido manipulado, etc. En el caso de Torres, esa situación es más grave, ¿no? Ahora, los otros argumentos que no se han alzado en armas. Oiga, ¿y como qué actuó Castillo? Como jefe de supremo de las Fuerzas Armadas. Esa es la condición que tiene el presidente de la República. Entonces, lo que mencionabas hace algunos minutos, estamos en una situación realmente bochornosa en donde la reputación internacional del país, con estos señores que primero dicen que estaba drogado, después que ha estado sometido a torturas psicológicas, a maltratos. Incomunicado. Es decir, toda esta mentira que ha sido también avalada por presidentes como López Obrador, como Petro, ciertamente dan a entender que tenemos un sector de la izquierda latinoamericana que defiende golpistas y que defiende corruptos. Hay que decirlo claramente, Rosa María. No solamente el proceso involucra el caso de la ruptura del orden constitucional, es decir, del golpe de Estado, sino también gravísimas imputaciones de carácter penal que no han sido denuncias ni procesos de fiscalización del Parlamento o de comisiones investigadoras, de ninguna manera. Situaciones que provienen de su entorno íntimo, ¿no? Actos del peor. Sus acusadores son colaboradores eficaces todos, y todos han trabajado con él. Ahora, la narrativa en el sur andino, por varias informaciones que tenemos, que no han visto probablemente el mensaje del día 7 de diciembre, porque no está en sus redes de contacto, etcétera, no lo vieron. La historia que cuenta la izquierda es que a Pedro Castillo le han dado un golpe de Estado, lo han sacado del poder y lo han metido preso porque le han dado un golpe de Estado. Y lo repite todos, el Congreso golpista, incluidos los propios congresistas de izquierda, se autodenominan el Congreso golpista.
el Congreso golpista, el Congreso golpista, y parece ser que han tenido algún predicamento, porque en las manifestaciones uno ve eso, ve que Pedro Castillo no ha dado un golpe de Estado. Es que para eso la izquierda, y es innegable, Rosa María, tiene habilidad para las campañas de desinformación, de ataque político, de persecución. Ellos son sumamente eficaces. Pero hemos visto que en el poder, cuando tienen la oportunidad de gobernar en favor de la gente, son inútiles, ineptos y ahora claramente corruptos. Con la agravante, en este caso, que los parlamentarios de izquierda que forman parte de este calamitoso Congreso han guardado silencio en la mayor cantidad de los casos escandalosos que ha informado la prensa. Esa es la pura realidad de la izquierda nacional. Yo quisiera mencionar, porque hace algunos días generalicé la izquierda latinoamericana que también encubre el golpismo y la corrupción en el Perú. El que ha salvado el honor de la izquierda latinoamericana, digámoslo, es el presidente de Chile, Boric, que ha marcado una distancia al reconocer el orden democrático y constitucional del Perú. Y hay que decir también que los uruguayos, expresidentes, Pepe Mujica lo dice claramente, el señor ha dado un manotazo de abogado, ¿qué le pasa? Sanguinetti dice, este es un desastre. Entonces, estás hablando de una izquierda culta, pensante, democrática. Sobre todo eso, Rosa María, la democracia uruguaya, después, o al igual que la costarricense, son pues eso, democracias sólidas, con líderes, con auténticas convicciones democráticas, valga la redundancia. Entonces, a mí no me sorprenden las opiniones de Mujica ni de Sanguinetti. Lo que sí llama la atención es que López Obrador, o el escandaloso caso de Fernández, que tiene a su vicepresidenta condenada por corrupción, por delincuente, tenga, ¿no?, los riñones suficientes para inmiscuirse en un caso de golpismo y de corrupción en el Perú, que los señores López Obrador y Fernández se deberían primero dedicar a dar cuenta de la corrupción. En el caso de López Obrador, de su familia y de sus hijos, que viven como millonarios sin saber el origen de esos dineros, y bueno, ya en el caso de la Argentina, de los Kirchner y de esta señora, que ya ha hurtado de tal forma que los argentinos, el Poder Judicial, la ha condenado, ¿no? Entonces, ciertamente acá ha habido una campaña orquestada a nivel internacional, Rosa María, para tratar de encubrir primero a Castillo y de enlodar a una dubitativa presidenta que desde su inicio de funciones primero juró permanecer en el cargo hasta el 2026, a los 2 días dijo que iba a adelantar elecciones generales para el 2024 y hace un par de días planteaba adelantarlas al 2023. Esta situación además la ha aprovechado un sector de la izquierda porque hubo un vacío de poder de 3 días sin gabinete ministerial. Un país, cualquier país, no solo el Perú, no puede estar pues sin ministro del Interior 3 días. Entonces, han cometido errores graves. Ahora lo que hay que exhortar tanto al gobierno como al Parlamento es que cumplan con su deber ambos poderes del Estado para encauzar y salir de este laberinto, ¿no? El debate ayer era penosísimo. Penosísimo. Es como si tuvieras, no sé, te van a operar, estás sobre la camilla, ¿no? Ahí listo, el quirófano, y escuchas un debate entre los médicos, ¿no? Y de repente los médicos están hablando del partido de fútbol, pero no de lo que te van a hacer a ti. O sea, es increíble el grado de desubicación que había ayer en el Congreso. Y claro, de vez en cuando uno se paraba y decía, es urgente que hagamos esto. A las 9 de la noche el señor William dijo, bueno, nos vemos mañana, estamos cansaditos. ¡Chao! Es impresionante, cada uno con su agendita chiquitita, todos quieren ser presidentes del Perú, todos quieren que se vaya los del Jurado Nacional de Elecciones, que mucho lío hace, el fraude, el otro quiere asamblea constituyente. Entonces, están discutiendo un adelanto de elecciones para tener un nuevo presidente y un nuevo Congreso.
no se pueden concentrar en esa pequeña tarea, no hay forma. Es impresionante. Bueno, creo que además la mayoría de los parlamentarios no son conscientes del grado de descrédito que tienen a nivel nacional, en donde no lo supera nadie. Pues Nadie. exactamente, pero hay sectores de la población que detestan tanto a este Parlamento que piden su disolución. Y hay que decirlo claramente, Rosa María, no hay democracia sin Congreso, nos guste o no, este Parlamento tiene que hacer la reforma política conjuntamente con la convocatoria a las elecciones generales. Y ese debería ser el reclamo nacional. Disolver el Congreso, como pide ese sector radical de la izquierda, rompería el orden constitucional. No puede haber un gobierno en democracia sin parlamento. Entonces, y de otro lado, si quieren la disolución del Congreso, ¿quiénes van a ser los encargados de las tareas de reforma constitucional para habilitar la anticipación de las elecciones generales? Entonces, disolución. Tienen dos cosas, ¿no? Renuncia a Dina Boluarte, ya, muy bien, entonces tiene que asumir el presidente del Congreso. Censura la mesa directiva, otra mesa directiva, ya, muy bien, entonces eliges a otro, que va a ser el presidente del Perú. Pero luego disolución del Congreso. Entonces, ¿qué están eligiendo? ¿Dictador entre los 130 parlamentarios? No entiendo. ¿Están escogiendo un dictador entre 130 parlamentarios? ¿Eso es lo que estamos escogiendo? Entonces tenemos que salir de este entrampamiento que lo único que hace es ocasionar más daño. Rosa María, tenemos que lamentar la cantidad de muertos. No es posible que en democracia ocurran estos lamentables hechos. De eso quería hablar también como ex ministro de Defensa. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, pero las Fuerzas Armadas cuando apoyan en tareas específicas, ¿no es cierto? Control de activos estratégicos para el Estado, todo lo que son las líneas de suministro, eso lo saben hacer muy bien, pero sus órdenes, ¿no es cierto?, siempre son de contacto con la población civil, de no usar armas letales. ¿Qué ha pasado ayer en Ayacucho? Yo no entiendo qué pasó con el comando ahí. Bueno, ya tendrá que dar cuenta de sus actos, pero naturalmente en un contexto como este hay que defender también a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. No, por supuesto, no hay creo que ahí... muchísimos heridos y también golpeados y atacados, por supuesto han sido golpeados, atacados, también tienen familias que los ven sufrir, por supuesto, pero hay una orden muy clara, una orden de no se utiliza armamento letal contra población civil. Y gas, entonces, agua, lo que quiera, cerdos, detenciones. Acabas de tocar un tema central, agua. ¿Por qué el Ministerio del Interior hasta ahora no tiene lo que denominamos acá los famosos rochabuses, como en otros países, que son elementos logísticos o equipos logísticos para frenar esta clase, disuadir? Porque es casi como el monopolio del sistema penitenciario que no adquiere grilletes. No hay forma de que el Ministerio del Interior compre rochabuses, ¿no? Que son equipos que nosotros vemos que se utilizan en otros países, en Chile, por ejemplo. No, además se inventaron el Perú, porque el Temístocles Rocha fue el que le puso, ¿no es cierto?, el agua al tanque y armó, y por eso se llama rochabús. Pero el tema es que incluso podrían hacerlos en el CIMA. Yo no creo que sea tan difícil hacer un rochabús. Yo te cuento una anécdota, Rosa María. Pedraza el exministro Pedraza tenía que hacer un viaje al extranjero por 3 días, y yo era ministro de Defensa, y nadie se quería encargar de la cartera esos 3 días, porque el Ministerio del Interior es acaso la cartera más compleja, ¿no? Y yo le dije, bueno, ya me quedo en Defensa e Interior. Entonces hubo un bloqueo de la carretera central. Entonces me llama, en ese entonces no se llamaba comandante general, sino director general de la policía. Entonces le dije, mire, como no tienen ustedes rochabuses, usen de estos camiones, cisternas que sirven para regar, ¿no? Bueno, fueron ahí frente a la cantuta, usaron los camiones y la gente salió corriendo, ¿no? Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, ahora que han habido estos actos tan violentos en Chile, el primer paso que da la policía es usar agua. No puedes salir y disparar de frente, tiene que haber una estrategia.
Pero si la Policía Nacional no cuenta con equipos y el Ejército tampoco, se complica el manejo de la situación, ¿no? Entonces, menciono esto porque es un problema de suministro de apoyo logístico a la Policía Nacional que viene durante años. Y claro, durante esta calamitosa gestión de año y medio, ha habido una parálisis del Estado. El tema de la gestión pública ha sido realmente algo Bueno, han que habido no ha creo que experimentado el Estado. siete ministros del Interior. O sea, Claro. no puedes comprar pues nada, ni una bombita lacrimógena, ni un escudo. O sea, y claro, no hay rochabuses. Y mucha gente pregunta, ¿dónde están los rochabuses? No funcionan. No los sacan Bueno. porque no funcionan. Y los pueden reparar. Entonces, Supongo que sí, ¿no? claro. Y de otro lado, Rosa María, el discurso demagógico y mentiroso, ¿no? El neoliberalismo. A ver, ¿cuántos años gobierna la izquierda a nivel regional en Puno, Arequipa y Cusco? ¿Cuántos gobernantes de derecha o de centro derecha ha tenido Puno o ha tenido Cajamarca, ¿no? Entonces, acá hay también un discurso de ataque que no tiene justificaciones, pero se repite y se repite tanto la mentira que la convierten en verdad, y esos sectores fanáticos, porque hay que decirlo, esos sectores que salen a decir que Castillo estaba drogado, parlamentarios que dan la cara ante la prensa y dicen, no, estaba drogado, ¿no? Usan pues la mentira de una manera impúdica para lograr éxito, y hay que decirlo, en estas campañas vandálicas que violan el orden constitucional. Y Ahora, esa es una batalla política. Claro, si bien es cierto, hay todo lo que decimos, vandalismo, destrucción de objetivos estratégicos, ¿no? Comisarías, sede del Poder Judicial, sede del Ministerio Público, para quemar expedientes. Básicamente, todo este grupo de mineros ilegales que salen de Chala y van a Camaná, van a quemar expedientes, a eso van. Son 200 personas pagadas en camionetas, con gasolina, con equipo, con toda la logística para hacer eso, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, asustas y... Ahora, hay que decir que ayer en Lima, sí, la Policía Nacional acompañó la marcha en lo que se llama Operación Saturación. Habían más efectivos policiales que manifestantes. Entonces, eso disuade también, porque Claro. a simple vista, ¿no es cierto?, disuade. Y en general, salvo en Ayacucho, que las cosas han sido atroces, el resto del país se comenzaba a normalizar. Puno hoy día en la mañana amanece muy tranquilo, Arequipa está también muy tranquilo, como les decía a los oyentes, de Chala hasta Tumbes, la carretera panamericana está despejada. Ya se despejó la vía Arequipa-Puno, que era una vía muy importante, está despejada. Entonces comienza a ver, justo todavía las vías de comunicación están todavía bloqueadas, impide la salida de más de 6.000 turistas en este momento. Obviamente no hay tren a Machu Picchu, no hay aeropuerto. Bueno, el daño al turismo ha sido feroz, ¿no? Letal, es decir, letal. Para el turismo es letal. Me contaba Sí. gente que tenía reservas para Año Nuevo y para Navidad, porque, a ver, muchas personas en el mundo tienen sus vacaciones en la época de Navidad y Año Nuevo y las toman para viajar a un destino lejano, como por ejemplo el Perú, porque se pueden tomar 2 semanas o 10 días. Las cancelaciones para Año Nuevo y para Navidad son brutales en todo el negocio turístico. Los mataron. O sea, simplemente toda tu campaña navideña y Año Nuevo de turismo al Perú, de turismo receptivo, que es el que más plata deja, están cancelando, pues, porque no quieren quedarse atrapados en una carretera, como es lógico. Y esta es otra de las consecuencias graves que va a dejar este penoso y condenable incidente, ¿no? Que afecta a la reputación internacional del país. Este uso de la violencia, esta forma de protestar que no es protesta, porque la protesta sí es un derecho constitucional, Claro, pero lo ya hemos acá usado, estamos... y lo hemos usado tantas veces, Claro. ¿no? Pero no así, pues. Exactamente, ¿no? Ahora, también en algún momento el general de la policía, Arriola creo que se llama, el de la DIRCOTE, señaló... Arriola. ¿Arriola o Alfaro? Es Arriola, sí.
declaró que habían detectado en algunos casos la participación de gente que perteneció a Sendero Luminoso o al MRTA. Bueno, eso en Ayacucho es clarísimo, ¿ah? O sea, la presidenta del Frente de Defensa de Ayacucho tiene antecedentes por terrorismo. O sea, eso no es eso es verdad. Y el Frente de Defensa de Ayacucho es el que convoca a todos los actos de ayer. Entonces, eso es algo que también nos debe preocupar, porque, Rosa María, acá hay una organización detrás de todo esto. Precaria, pero la hay, porque moviliza el eje de la protesta ciudad, por todo el sur andino, nunca es simultáneo, porque no tiene la fuerza para hacerlo simultáneo. Entonces se ve claramente el patrón, ¿no? De Andahuaylas se pasaron a Arequipa, de Arequipa se pasaron al Cusco, del Cusco se pasaron a Ayacucho. Pero por ejemplo, tú misma en tu cuenta de Twitter has publicado videos en donde se ven filas de autos llevando gente y debemos preguntarnos ¿quién ha financiado esta movilización? Claro, minería ilegal en Chala, todo financiado por la minería ilegal. Claro, entonces ha habido una suma de factores que han intentado enardecer con discurso basado en el uso de mentiras, timidez del gobierno, falta de equipos de la policía para una estrategia que respete verdaderamente la integridad de las personas, es decir, una suma de factores. Y estamos en esta situación en donde además hay un sector de la población que reclama adelanto de elecciones, pero parece que quiere un adelanto de elecciones como sea, sin reforma política, y entonces, ¿quiénes van a postular? Van a postular los que mantienen su vigencia electoral. Solamente para que lo entienda la población, ahorita solo hay 10, 11 partidos con inscripción vigente. Son los mismos que están en el Congreso y el partido de Fernando Olivera. Nada más, el Frente Esperanza. Es lo único que logró escribirse. Entonces, con los mismos 11 partidos hay que escoger presidente y hay que escoger Congreso. En el caso de Pedro Cateriano, que está con nosotros, tiene una inscripción en trámite. Y así como este caso hay 15 más. Pero esas inscripciones en trámite, Dios sabe cuándo las va a aprobar el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE. Entonces, a ver, ya que tocas el tema, Rosa María, Libertad Popular ha presentado su solicitud de inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones. Como bien sabes, se tiene que presentar una lista de afiliados, ya no de firmas, de afiliados al partido y además los comités con directivas elegidas en las 25 regiones del país. El Jurado Nacional de Elecciones apenas recibió la inscripción, la solicitud de inscripción, nos informó del cronograma para la visita de verificación de los comités a nivel nacional y ha venido realizando esas visitas inspectivas. Al día de ayer ya había verificado 37 comités de Libertad Popular a nivel nacional. Pero lo que sí nos ha llamado la atención, Rosa María, es que la RENIEC, que tiene, digamos, la tecnología y la capacidad para verificar en un menor término el número de afiliados que tenemos, porque además la norma obliga no solo a entregar las fichas de los inscritos en el partido, sino también el soporte digital para que la RENIEC haga su labor. La RENIEC no nos ha comunicado nada, ha guardado silencio, y nosotros lo que queremos y confiamos pero más o menos ello, para que tengamos todos una idea. Supongamos que estamos en la misma etapa. Ya conseguí mis 25.000 afiliados, tengo mis comités, perfecto, elegido, presento al Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cuánto me demoro en ser reconocido como partido político? No lo sabemos, porque como te digo, Rosa María, ese es un punto a diferencia central del Jurado Nacional de Elecciones, que nos dio a conocer el cronograma, que está cumpliendo, no tengo queja contra el Jurado Nacional de Elecciones, la RENIEC no da cuenta. Entonces, yo no creo que la RENIEC vaya a actuar en este caso como lo ha hecho para la expedición de los DNIs, porque Espero. si no,
Si no, ahí estaríamos en una situación Claro, absolutamente pero el irregular, caso, por no decir ilegal y anticonstitucional, ¿no? el caso de, nunca me acuerdo el nombre, es Libertad Popular, ¿verdad? Libertad popular. Libertad Popular no es el único, hay varios así, que dicen, yo sí quiero participar, pero con otras personas, voy a hacer mi partido, perfecto. Si la gente quiere caras nuevas y no hay un proceso de inscripción de otras organizaciones políticas que quieran tentar en esta oportunidad, vamos a ir a una elección con los mismos partidos que nos van a hacer una oferta. Además, obviamente, estos congresistas quieren reelegirse. Entonces, la oferta va a ser con reelección. Ahora, algunos partidos no sé qué van a hacer. Yo, Rosa María, no me opongo a la reelección. Creo que la reelección se da en la mayor parte de los sistemas democráticos, ¿no? Claro, pero digamos, la oferta electoral puede terminar siendo muy parecida a la que tuvimos el 2021. Y si muy tenemos parecida, la misma oferta, inclusive con menos partidos, porque en el proceso electoral también se anuló, perdieron la inscripción varios, ¿no? Exacto, con mucho menos partidos. Entonces, una oferta electoral más pequeña no nos va a dar un mejor resultado. Y ni que se diga de candidatos presidenciales, ¿no? Bueno, porque los candidatos presidenciales... los candidatos presidenciales, digámoslo con toda franqueza, serían los mismos, salvo algunos casos. Algunos han dicho que no va a postular, otros pensando que la campaña... Claro, Keiko Fujimori dice que no va a postular, pero la verdad es que yo no lo creo, porque ayer sus congresistas estaban desesperados por la renuncia de Salas Arenas, desesperados para que se vaya Piero Corbeto, a los cuales les han hecho la vida imposible, miserable, y los cuales tienen además una acción ante la Corte Interamericana de Protección contra el salvajismo antidemocrático de los picones de Fuerza Popular. Entonces, claro que va a postular, pues, ¿cómo no va a postular si están en ese plan? Bueno, en todo caso está en su derecho, pero a lo que me refiero, o a lo que me refería es que si ese sector de la opinión pública reclama elecciones inmediatamente a fin de año, bueno, van a ser los mismos candidatos y van a ser también los que mismas... están preocupados por Antauro, ni se preocupen, porque Antauro no tiene inscripción, ninguna inscripción. Y salvo que Perú Libre o Juntos por el Perú lo lleve como candidato, no hay ningún partido de izquierda con inscripción. Ninguno. Bueno, Perú Libre sí tiene inscripción, ¿no? No, por eso le digo, pero salvo que los lleve Perú Libre o Juntos por el Perú, no hay nadie más que lo pueda llevar. Entonces tampoco puede postular. Cálmense todos. Se necesita abrir aceleradamente el registro de inscripción de organizaciones políticas. Porque si van a haber primarias... Lo que pedimos, Rosa María, es que cumplan con la ley. Claro. O sea, si se ha presentado un expediente y no lo tramitan, expliquen por qué no le han dado trámite, por qué guarda silencio la RENIEC. Entonces, no solo lo digo en el caso de Libertad Popular, hay creo que 14 agrupaciones adicionales que están en la misma situación. Incluidos mis amigos los apristas, Rosa María. Entonces, se trata de que este proceso también sea transparente, porque acá, a ver, si va a haber adelanto de elecciones generales, se le tiene que exigir al gobierno, al Parlamento, al Jurado Nacional de Elecciones, a la RENIEC y a la OMPE, que cumplan con lo que es natural en una democracia, ¿no? Y en el caso de los funcionarios públicos, el cumplimiento de la ley. Acá nadie está pidiendo favores, que se flexibilicen las normas, no, que se cumpla la ley. Y eso creo que es algo absolutamente razonable desde el punto de vista legal. Muy bien. Abel, ¿alguna pregunta del público? Por favor. ¿Se puede acusar al presidente Castillo por el cargo de usurpador porque está que firma él con el título de presidente constitucional de la República hasta ahora? Yo creo que el Parlamento tiene que priorizar las acusaciones, empezar por las más sólidas, es decir, las que ya tiene la fiscal de la Nación Benavides. Y ahora sí el Parlamento no tiene excusa alguna para seguir cruzado de brazos y no dar trámite
a las denuncias constitucionales de la fiscal Claro, Benavides. esa protección ya terminó. Ahora, hay los que Exactamente. dicen que, como era presidente, no lo pueden tener en detención preventiva porque no le han levantado la inmunidad. Entonces tú dices, oye, pero hay flagrancia. Y César Claro. Martín lo explicó muy bien. Ujú. Nunca hemos tenido un presidente de la República cometiendo un delito en flagrancia. Nunca. Es la primera vez en la historia del Perú. De repente el público no lo entiende. No, pero Nunca. eso, yo creo que la resolución del doctor San Martín ha sido impecable. Y es que no, el artículo 117 de la Constitución no le garantiza una impunidad penal al presidente. Claro. Si tenemos, por ejemplo, un caso en el cual el presidente de la República le mete un balazo a su esposa luego de Claro. haber bebido, ¿se va a reclamar ante juicio constitucional? No, hay flagrancia en esos casos. Claro. Yo Y siempre acá digo, si la mata en el desfile 28 de julio, ¿no? 29 de julio, todo el Perú lo está viendo. Todo el Perú lo ha visto. ¡Pum! Tú no puedes decir que eso no pasó. Si todo el país lo ha visto. exactamente. No, no ha Entonces, pasado. Ahora, me dicen que hay un fenómeno depresivo de mucha gente de izquierda en el Perú y están en la fase de negación. O sea, están en la primera fase de la depresión. Entonces, negación. Esto no ha pasado. No ha pasado. No ha pasado. Entonces, pero ¿cómo que no ha pasado si todo lo hemos visto? No, no ha pasado. No ha pasado. bueno, creo que tú también hace un par de días publicaste los videos de Fujimori y de Igualito. Castillo. Son calcados, digamos, ¿no? Es decir, la izquierda dramáticamente terminó imitando casi al pie de la letra el discurso golpista de Fujimori. Entonces, tenemos hoy en día a una izquierda que no solo está en la etapa de negación, está también mintiendo descaradamente con ese discurso para intentar confundir a algunos sectores de la población y también el extranjero, porque yo creo que López Obrador o Petro no son pues personas ingenuas. Ellos tienen embajadores acá y estos embajadores les tienen que haber reportado la verdad de lo acontecido, pero al final han privilegiado el uso de la mentira por razones políticas, ¿no? De defensa a un golpista y a un acusado de corrupción. Y creo que esto es sumamente grave, Rosa María, y la Cancillería ha reaccionado un poco tarde, pero felizmente ha reaccionado. Porque al final, Rosa María, los problemas del Perú los tenemos que solucionar nosotros los peruanos. Es inaceptable esta injerencia de los mexicanos, de los colombianos, de los argentinos y de los bolivianos. Quiero decir, de aquellos que avalan a estos presidentes que claramente... Y hay que decir una cosa, el primer comunicado que salió frente a la carta fue un comunicado bien blandenga, y Augusto Álvarez cuenta, y Mirko Lauer en sus columnas esta semana, que hubo ahí una influencia directa de algunos embajadores políticos diciendo que por favor, no, que hay que mantener la paz y la armonía con nuestros vecinos, es muy importante, porque tenemos que tener la presidencia de la comunidad andina, o disparates de ese calibre. Pero felizmente Rosa María, la embajadora ya se plantó firme. La embajadora que ahora es canciller ya se plantó firme, ¿no? Yo creo que la participación de los embajadores jubilados y políticos, hay que precisar eso, jubilados y políticos, ha sido nefasta. No solo se prestaron a servir los intereses subalternos de Castillo, avalando internacionalmente el supuesto golpe de Estado en marcha, acusando al Parlamento a los parlamentarios de ser golpistas, sino que a lo largo de estos meses, estos embajadores jubilados han destrozado la institucionalidad de Torre Tagle. Esa es la pura verdad. Este vergonzoso incidente debe servir para que casos como estos no se vuelvan a repetir. Es decir, confiemos pues en el profesionalismo de Torre Tagle, ahí hay una tarea que hacer, porque realmente el daño a la imagen también de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores
es impresionante. Y los causantes de este desprestigio son esos embajadores jubilados que se pusieron al servicio del golpista y corrupto Castillo. Esa es la verdad. Sí, y que han renunciado ya tantas veces que uno no sabe si están o no están, ¿no? No, Porque además renuncian, se reincorporan, renuncian, se vuelven a reincorporar, vienen a Lima y no se sabe, están en el limbo, pero siguen en funciones, porque no se designan tampoco a los reemplazantes, ¿no? O repentinamente empiezan a elogiar a la nueva canciller, ¿no? Unos elogios, esta señora es la maravilla, ¿no? El que hasta hace 15 minutos estaba al servicio del golpista. Sí, esa es la manera que han tenido de actuar estos embajadores jubilados y políticos. Así Y esto hay que denunciarlo, porque ha afectado la reputación internacional de la Cancillería, ¿no? Muy bien, hay que sí felicitar antes de irnos al Estado chileno, porque ha sido muy profesional en esto. Es otro nivel. Y ha sido respetuoso del orden democrático y constitucional del Perú. Y eso es lo que vale en una relación bilateral, diplomática. Ciertamente hay muchos intereses chilenos en el ámbito económico en el Perú, pero así como uno puede discrepar con el presidente Boric en muchos aspectos, en este caso les ha dado una lección a Petro, a López Obrador, a Fernández y a Arce, ¿no? Gracias. Muy bien, nos tenemos que ir. Muchísimas gracias a Pedro Cateriano. Con él terminamos la semana. Esperamos que hoy el Congreso apruebe un cronograma de salida, que es lo que todos queremos, razonable, inteligente y que tenga un espacio para que otros partidos puedan postular, que no sean solamente los 10 que están inscritos o los 11 que están inscritos, porque la gente los detesta. Entonces hay que buscar otras alternativas, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Muy bien, Abel. Así es, Rosa María, nos vamos, pero hay que recordar dos cositas. La Conferencia Episcopal Peruana ha hecho un llamado para que este domingo se rece por la paz en todas las diócesis del Perú y que pongamos una señal de una bandera blanca, un pañuelo blanco, que va a ser muy importante, ¿no? Y el otro aviso para este domingo, decirle a todos los católicos y no católicos también, están todos invitados, siempre rezar es bueno, pedirle a Dios por la paz. Eso es lo que estamos pidiendo a través de la Conferencia Episcopal. Y a todos los que nos han ayudado con la rifa, les anunciamos que hoy día a las 10:30 aproximadamente, ustedes entran al Facebook de Radio Santa Rosa porque vamos a hacer el sorteo, porque todo lo hacemos en vivo, transparente, para que ustedes puedan verlo. Muy bien, estamos muy agradecidos, súper agradecidos por toda la gente que nos ayuda. Si no fuera por ustedes, no podríamos estar al aire. Muy bien, muchas gracias a Pedro Cateriano, nos despedimos y conmigo será, si Dios lo quiere y espero que lo quiera, hasta el día lunes. Si Dios lo quiere y espero que lo quiera, hasta el día lunes, porque todos necesitamos descansar. Hasta Cristo tenía Betania. Nosotros todos necesitamos descansar. Muy bien. Cuídate, Rosa María. Nos reencontramos. Hasta mañana, Pedro. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.